Muchos maestros espirituales han dicho que la humanidad está en el proceso de experimentar un cambio dramático en la conciencia. Este evento especial a menudo se le conoce como la ascensión. La ascensión puede ser un tema confuso porque hay muchas versiones diferentes. La ascensión no es solo un proceso espiritual, sino que también es un proceso científico en el cual se utilizan las leyes naturales para ayudar a los seres espirituales encarnados a evolucionar hacia el creador primordial, hacia la fuente original. Este proceso permite que todos los seres espirituales evolucionen y salgan del tiempo y el espacio para resurgir con sus identidades superiores de conciencia pura, a niveles superiores de existencia. El proceso de ascensión implica aumentar la frecuencia del pulso energético de las partículas del cuerpo físico, permitiendo que el cuerpo absorba una frecuencia más elevada en su campo morfogenético y por lo tanto aumentar su frecuencia. El término más preciso para este proceso es el llamado la acumulación de frecuencia. Este proceso hace que nuestra conciencia se expanda y por lo tanto nos permite ascender a niveles superiores de conciencia. Esta versión del ascenso a menudo es contradictoria con lo que se nos enseña en la mayoría de las religiones, obviamente porque ninguna religión por sí sola conduce al ascenso, ya que son una parte integral del sistema de control de la corporación. Esto se debe a que la mayoría, si no todas las religiones, están controladas por las fuerzas de la oscuridad, especialmente las principales religiones del mundo. Cada religión en el mundo tiene su propia versión de la ascensión. Por ejemplo, algunas religiones enseñan que solo las personas elegidas pueden ascender o que solo el creador principal puede ascender a alguien. Otras religiones, es decir, algunas corrientes de la nueva era, afirman que los extraterrestres vienen a salvarnos y a ayudarnos a ascender. En el catolicismo de la Iglesia en Roma se enseña que un día Jesús vendrá del cielo y salvará a su pueblo y los llevará de regreso al reino de Dios. Con tantas versiones diferentes de la ascensión, ¿cómo puedes saber cuál es la correcta? La religión no es más que una herramienta creada por la corporación para esclavizar nuestras mentes y almas humanas. La idea de que un mesías o alguna raza alienígena viene a salvarnos es una operación psicológica creada por las fuerzas de la oscuridad, por la corporación Arconte, para mantenernos viviendo en un estado de esclavitud mental totalitario. De hecho, hay muchas razas extraterrestres que quieren que sigamos ciegamente las doctrinas de ser salvados. Pero el proceso de otros seres que ayudan a la humanidad es real. La gran diferencia entre ayuda y esclavitud es sutil. Está en nuestras manos saber diferenciarlas. La ascensión o evolución mental y espiritual ocurre al tratar de comprender personalmente la verdad y discernir el control. Como tal, toda la información, incluida la llamada desinformación, debe revisarse, contemplarse y comprenderse para que podamos evitar falsas creencias. El objetivo es saber por qué una idea es verdadera, no solo aceptarla por fe ciega. Si desea una fuerte evidencia de que la religión es una herramienta para esclavizar la mente, estudie los símbolos de las sociedades secretas y verá estos símbolos repetidos en iglesias, templos religiosos, tribunales, edificios gubernamentales, etc. Por ejemplo, el símbolo de la cruz no es realmente un símbolo del cristianismo, en cambio es un símbolo muy antiguo, anterior al nacimiento de Cristo, más tarde adoptado por la Iglesia romana por los caballeros templarios, los masones, los jesuitas. Cuando Colón redescubrió América se dio cuenta de que los nativos llevaban el símbolo de la cruz. Las sociedades secretas funcionan como las pandillas callejeras. Cuando las sociedades secretas colocan sus símbolos en las iglesias y en los edificios, dicen realmente que estos edificios son de su propiedad, así como sus territorios. Igual que las pandillas callejeras marcan sus territorios con signos de pandillas. Otra cosa que debes saber sobre las sociedades secretas es que están formadas por personas buenas y malas. Desafortunadamente, son las personas malas las que generalmente son responsables de dichas sociedades y las controlan. Esto todavía no altera el hecho de que las sociedades secretas son básicamente pandillas organizadas. A diferencia de las pandillas callejeras, las sociedades secretas son mucho más organizadas y poderosas, por lo que controlan países en lugar de bloques de ciudades. La razón por la que se crean estos sistemas es para ofrecer creencias ciegas a seguir, como un programa de inteligencia artificial. De esta forma nos convertimos en agentes u ovejas del cabal. Debes de comprender los símbolos, ir más allá del significado del nivel superficial y comprender lo que significa en relación con todo lo demás. Uno de los símbolos más sagrados de la cultura hindú, la esvástica, fue utilizada por los nazis alemanes para tergiversar su significado, pero utilizando su poder para hipnotizar a las masas ignorantes y arrastrar a toda una nación a la guerra.
Por ejemplo, los significados literales y el dogma religioso del catolicismo es que la humanidad está maldita por el pecado original y que Jesús se sacrificó para salvarnos. Esta creencia, si se acepta ciegamente, limitará la conciencia y nos proporcionará una visión del mundo que nos deja como víctimas indefensas de un Dios enojado. Cristo es la conciencia de la unidad, la capacidad de unificar significados y conocimientos internos, ver la verdad en todas las cosas y a través de este proceso empoderarnos con el conocimiento. Dado que casi todas las religiones han sido manipuladas, creadas y son controladas por sociedades secretas, es aconsejable cuestionar lo más posible las enseñanzas de todas las religiones. A la corporación le gusta decir lo que están haciendo o planean en un futuro hacer en películas y programas de televisión, etc. En la película El destino de Júpiter del año 2015 hay una escena en la que Titus muestra a la chica, a la protagonista llamada Júpiter, una habitación llena de miles de viales que contienen sueros rejuvenecedores. Bañarse con sueros les permite a la raza alienígena vivir por miles de años. Lo sorprendente del suero es que están hechos de la cosecha de cientos de seres humanos. Aparte de estar hablando sobre la energía del sufrimiento emanada del planeta, de la energía de los humanos, están hablando también del ícor o el plasma sanguíneo dorado, del que solían hablar los griegos. En la mitología griega, el ícor era el mineral presente en la sangre de los dioses o la propia sangre de los dioses. Esta sustancia mítica, de la que se decía a veces que también estaba presente en la ambrosía o el néctar que los dioses comían en sus banquetes, era lo que los hacía inmortales. En apariencia era dorado. Cuando un dios era herido y sangraba, el líquor era venenoso para los mortales, para los seres humanos, matando inmediatamente a todos los que entraban en contacto con la sangre de un inmortal. Homero describe en la Ilíada de la siguiente manera el momento en que Afrodita fue herida por Diomedes. Dice lo siguiente: brotó la sangre divina, o por mejor decir, el ícor, que tal es lo que tienen los bienaventurados dioses, pues no comen pan ni beben vino negro, y por esto carecen de sangre y son llamados inmortales. El plasma sanguíneo dorado, que se cree que tiene oro monoatómico orgánico, puede ser una de las principales razones por las cuales las fuerzas oscuras y sus agentes de control han promovido la idea de que dioses alienígenas vendrán a salvarnos o que el rapto, evento religioso, hará que ciertas personas regresen a Dios. Tenga en cuenta que cuando una religión se refiere a Dios, no siempre habla de la fuente original o del creador supremo. A menudo se refiere a los dioses alienígenas del bien o del mal, según sea el caso. La palabra rapto está conectada con la palabra latina raptus, que significa saqueo, secuestro, arrebatamiento, violación. Por lo tanto, el significado más profundo de la palabra rapto es arrebatar, secuestrar. Los católicos y sus sectas derivadas que creen que serán raptados al cielo han sido engañados por la corporación, por las fuerzas de la oscuridad. Si los dioses alienígenas del mal persiguen nuestro plasma de sangre dorada, entonces el proceso de ascensión por el que estamos atravesando actualmente sería el mejor momento para engañarnos y aceptar que seamos cosechados en el jardín del Edén. Necesitan engañarnos porque necesitan nuestro consentimiento. Si nos tomaran a la fuerza, violarían la ley del libre albedrío y serían detenidos. Para superar el problema de violar nuestro libre albedrío, a las fuerzas oscuras les gusta usar contratos espirituales para engañarnos y renunciar a nuestro libre albedrío. Si firmó un contrato espiritual o acordó participar en un contrato religioso, es decir, por ejemplo, el bautismo, puede cancelarlo diciendo que el contrato se canceló y que el creador es su testigo, que la fuente original es su testigo. Tenga en cuenta que el certificado de nacimiento también es un contrato espiritual. Para que un contrato sea vinculante debe haber una relación de confianza y consentimiento, a través de una divulgación honesta, transparente y completa, una reunión de las mentes. Si nuestras mentes no reflejan la verdad completa sobre lo que estamos acordando, nunca se ha formado ninguna confianza y por lo tanto el contrato es nulo. Pero si nunca hacemos el trabajo de reflexionar e investigar la verdad para cuestionar un contrato, si creemos ciegamente en las ideas ofrecidas por alguien o por algo, aceptamos los términos como son y potencialmente comenzamos a actuar en consecuencia, sufriendo las consecuencias de las intenciones dañinas que fueron ocultadas en él. El camino hacia nuestra liberación es buscar siempre la verdad, desarrollando nuestro conocimiento personal. Cuando hemos hecho esto, se hace un intento honorable
de conciliar o tratar de curar la ignorancia. Hemos notificado a las partes del contrato que han violado el fideicomiso y ahora están emitiendo una advertencia de error, declarando nuestro no consentimiento a cualquier aspecto oculto de un acuerdo. De esta manera nos convertimos en agentes del cambio y faros de verdadera soberanía personal, ofreciendo curación, sanación a quienes más lo necesitan, y nuestros seres queridos encarcelados por una creencia ciega. Si es cierto que el cuerpo humano, que el ser humano puede producir más oro monoatómico orgánico durante los ciclos de ascensión, sería prudente que los dioses malvados extraterrestres usen el proceso de ascensión para engañar a los humanos para que acepten ir con ellos. A esto se le llama la cosecha. Según la investigación de Dan Winter, el oro monoatómico puede usarse para forzar el proceso de evolución mental, cambiando el vehículo para la conciencia, el cuerpo, pero el coste es la fragmentación de la personalidad más que la unificación. Es peligroso hacer esto también. En un extracto de la película El ascenso de Júpiter hablan sobre el suero o néctar juvenil que le permite a Titus y a su especie, la casa de Abrasax, vivir durante miles de años. Y dice lo siguiente: Júpiter le pregunta ¿qué es eso? Y Titus le responde: tiene muchos nombres, hay varios niveles de utilidad y calidad, pero esta es la solución más pura y valiosa que se hace en la casa de Abrasax. Mi hermana no explicó qué es ni de dónde viene, viene de los humanos. Cada unidad es extraída de 100 seres humanos y descaradamente nos dicen lo siguiente: tu planeta es una granja. Hay miles de planetas como el tuyo, creados por familias como la mía, para proporcionar una demanda creciente durante más tiempo. Aquí nos están diciendo descaradamente cómo funciona el sistema de creación de las granjas prisión, de sistemas solares o galaxias como esta, para crear una red de tráfico de energía y de suero de la inmortalidad creada a base de la energía de las almas y de la sangre, además de otros materiales. Y sigue diciendo lo siguiente: Júpiter le pregunta: ¿estás diciendo que mataste a 100 personas para hacer esto? Y Titus le responde: no yo, pero sí alguien lo hizo. No es diferente a matar una manada de ganado. Mi madre experimentó un cambio profundo al final de su vida. Ella se sentía igual que tú ahora, pero cuando trató de hacer algo para detener este negocio, fue asesinada. Creo que me está sucediendo lo mismo porque comencé a hacer el trabajo que ella comenzó. Es por eso que contraté al señor Weiss para encontrarte. Te lo están describiendo descaradamente. A todo aquel que se revela lo eliminan o hacen una campaña de desprestigio en torno a su persona si no pueden matarlo. Siempre actúan de la misma forma. Una de las principales razones por las cuales las fuerzas de la oscuridad y sus agentes nos dicen lo que están haciendo para la raza humana o planean hacer para la raza humana es porque no pueden violar la ley del libre albedrío. Si violan la ley del libre albedrío, si la quebrantan, más allá de cierto punto, el universo enviará sus fuerzas cósmicas para enseñarles la lección, para detenerlos, que podrían destruir su imperio. La razón principal por la que deben obtener nuestro consentimiento es porque literalmente crean un acuerdo con nosotros para ser esclavizados y utilizados o cosechados energéticamente. El creador es uno con su creación, la fuente original es una con su creación, y el libre albedrío de cada ser es literalmente una extensión del creador como resultado. Incluso si sufrimos los actos más horribles en manos de otros, si estamos de acuerdo en algún nivel, los buenos o los protectores no podrán entrar, interferir y salvarnos mágicamente. Debemos renegociar ese acuerdo y cancelar nuestro consentimiento. Debemos aprender a evitar creencias ciegamente y la aceptación dogmática de los demás sobre nosotros. Tenemos que ser soberanos. Al decirnos lo que ellos, estas entidades, están haciendo a la raza humana mediante películas, programas de televisión, música, videojuegos, programación predictiva, nos dan la opción y la oportunidad de decir que no. Una de las razones principales por las que les gusta usar estos medios es porque la mayoría de las personas no se toman en serio los mensajes de estos medios de comunicación, que creen que es ciencia ficción. Cuando ignoramos sus mensajes y elegimos no hacer nada, significa que realmente no nos importa lo que nos están haciendo, y por lo tanto las fuerzas de la oscuridad pueden usar esto como una excusa para continuar con sus planes
maléficos, consentimiento implícito o tácito dado por nosotros, por nuestra ignorancia o la omisión. Así es como están eludiendo la responsabilidad de todas las cosas malignas que nos están haciendo. En la ignorancia de la humanidad lo permite. Una vez que comprendes cómo funciona la ley del libre albedrío, sabrás que cada vez que las fuerzas oscuras quieren dañar a los humanos o hacer guerras en otros países, necesitan el consentimiento de las personas, de la humanidad. Ten en cuenta que el acto de guardar silencio u omisión se considera una forma de consentimiento. Se llama consentimiento implícito. Para no dar su consentimiento a las fuerzas de la oscuridad, debe ser consciente de lo que sucede a su alrededor. Tu conciencia es uno de tus poderes espirituales más poderosos para detener a las fuerzas de la oscuridad, a la corporación. Cuando eres consciente de lo que estás haciendo, puedes decir que no. Cuando eres consciente de lo que está pasando, puedes decir que no. Si suficientes de nosotros decimos que no, las fuerzas de la oscuridad tendrán que retroceder. Si se niegan a retroceder y tomar medidas para hacernos daño, tendrán que lidiar con las fuerzas cósmicas en el universo que trabajan para la luz. Todos los pensamientos, intenciones y acciones son conocidos por el universo, por la fuente original, y no hay escapatoria de sus leyes. Una de las primeras acciones que se debe llevar a cabo para prevenir las fuerzas oscuras es eliminar su consentimiento. Una excelente manera de hacer esto es escribir una declaración de libertad espiritual. Al hacerlo, las fuerzas oscuras lo pensarán 2 veces antes de hacer algo contra ti, porque no quieren ser castigados por violar su voluntad y los derechos naturales otorgados por la fuente original, por la creación cósmica. Otra cosa que puedes hacer es dejar de confiar en un Salvador o un Mesías externo que venga a salvarte. Además de dejar de confiar en el gobierno para salvarte. El gobierno está controlado por la corporación, por lo que cualquier gobierno es extremadamente corrupto. La ideología del Salvador es una operación psicológica creada por estas entidades para esclavizar tu mente y evitar que asumas la responsabilidad personal de tu propia evolución espiritual y personal. Deja de confiar en los sistemas de esclavitud mental creados por la corporación, por el nuevo orden mundial, y comienza a crear mejores sistemas para reemplazarlos. El sistema del Banco Central del nuevo orden mundial, sistemas bancarios, políticos, religiosos, de entretenimiento, económicos, están diseñados para controlarte y robarte la energía vital mediante el uso de medios engañosos. Estos sistemas no pueden sobrevivir sin el apoyo de los seres humanos, así que deja de apoyarlos y comienza a admitir sistemas alternativos administrados por personas en el proceso evolutivo real. No participes tampoco en el sistema de votación actual. Todos los políticos son realmente agentes de la corporación, del nuevo orden mundial. El derecho a votar es un fraude y cuando votas estás colaborando con ese sistema de control.